Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz saludarles en el inicio de semana. Este lunes 18 de diciembre, ya casi terminando el mes, como también el año. Estamos en el tema principal de la semana, Esther y Mardoqueo, una experiencia, una historia muy bonita a mi forma de pensar. Y para hoy día, lunes, pues 18, nos toca, dice el subtítulo acá, ante un tribunal extranjero. Bueno, casi no vamos a tocar mucho de lo que podríamos decir del tribunal, sino que los aspectos que lo lleva a eso, a, a este par de judíos, pues yo digo que tal vez una mala experiencia por su forma a veces de decisiones. Pero bien, antes de entrar al tema, queremos encomendarnos a Dios y para lo cual yo les suplico entre inclinar nuestro rostro, pues, y elevar una oración a nuestro Padre. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio, la oportunidad de meditar en tu palabra. Acompáñanos, instrúyenos en esta hora y que el consejo sea de mucha bendición para nuestra vida. En Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bien, para este día lunes, se nos ha estado instruyendo también que no solo es un actor de la lección, no, que hay varios actores. Los actores de la lección pues tocan este tema de Esther y Mardoqueo. El día de ayer domingo yo analizando un poco la lección de ayer domingo, pues, ¿por qué se nos habla de Daniel? Las experiencias de Daniel y sus amigos, los tres hebreos, y por último la experiencia de Daniel con el edicto del rey de que no se podía adorar a ningún otro Dios más que al rey durante 30 días. Y es que el aspecto, lo que yo entendí es que los actores de la lección nos quieren llevar a pensar qué fue lo que pasó con Esther y Mardoqueo. En las experiencias que nos relataron el día de ayer en Daniel, vemos que ellos nunca negaron su fe, nunca negaron su nacionalidad. Bueno, de hecho, estaban recién llevados ahí cautivos y todo el mundo sabía que eran israelitas, que eran judíos. El caso ya de Esther con Mardoqueo, eh, el actor de la lección nos dice que finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, dice, muchos de los judíos, oiga bien, regresaron a su tierra ancestrales, pero no todos, dice, volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado, dice, viviendo durante una o más generaciones. ¿Qué es lo que me hace pensar a mí acá? Mire, para mí que Mardoqueo ya estaba viviendo una vida tranquila en el reinado allí, en el imperio de Medo Persa. Esther como su sobrina, eh, bueno, el nombre pues principal no es Esther, no, que es Adasa, que significa Esther, es diferente, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí en el versículo 7, parece de, del capítulo 2. Entonces, el asunto para mí es que ellos ya tenían una vida formada. Se les dio la oportunidad de regresar a sus raíces, a su tierra. No lo hicieron porque yo pienso, es mi forma personal de pensar, que era porque ya estaban acomodados, ya estaban tranquilos. Vivían, me imagino, tenían buenas casas, tenían quizás su manera de vivir digna y correctamente. Y bueno, ¿para qué arriesgarse e ir a empezar de nuevo allá a su tierra? Va. Pero el asunto es que dice que en esos días Asuero, dice, reinaba desde su trono real, que estaba en Susa, la capital. Aquí es donde se desarrolla, dice, la narración bíblica y el imperio persa bajo este rey. Bueno, el asunto es que el capítulo 1 de Esther relata la triste experiencia de la reina Basti. Nosotros que hemos estudiado más de alguna vez el libro de Esther, entendemos esta historia muy bien. Usted sabe que el rey había hecho una fiesta a todos sus príncipes, dice, en todo su reino, 127 provincias para ser exacta, y en esa locura de que habían
Yo estaba haciendo la cuenta, según la Biblia, algunas versiones dice que la fiesta había durado 150 días y ustedes empiezan a sacar la cuenta que en esos tiempos los meses eran de 30 días, salen 5 meses enfiestado el rey con todos sus príncipes en la capital, Susa del reino. Y entonces, al final de la fiesta, pues el rey mandó llamar a Basti, su reina, que llegara con la corona real. La mujer no se quiso presentar. Y porque algunos yo he escuchado estudiosos de la Biblia dicen pues que la invitación era como que para la reina se presentara así como desnuda con la corona y que observaran su belleza todos los príncipes que estaban allí, todavía borrachos, diría yo. El rey, pues, se le había ya disparado la cabeza. Y no era para menos, 150 días de estar tomando, hermanos, enfiestados, a cualquiera se le embota la cabeza. Entonces, esa es la triste historia. Y se da y se da que entonces Basti es destituida de su reinado. El rey queda solo, sin reina, y ahí viene ya el capítulo 2 donde empieza la historia de Adasa, después ya llamada Esther, y Mardoqueo, su tío, que era el que la había crecido. Acuérdese que los padres de Esther habían muerto y era Mardoqueo el que se había quedado en la custodia de Esther y él la había educado y la había crecido en su casa. Pero ellos eran primos, hermanos en sí. Muy bien, y el capítulo 2 nos relata allí, si usted leyó la historia del capítulo 2 del 1 al 9, y allí pues la pregunta que nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y Esther. El asunto que yo veo acá, hermano, yo solamente les voy a leer quizás el versículo 1, versículo 9, que para mí son los que dan la pauta para que entendamos la historia de este día, que dice que pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? La fiesta que el rey había tenido y que había sido invitada a la reina Basti, no había querido presentarse ante el puño de borrachos que estaban allí, vamos a decirlo así, y por eso había sido destituida de su reinado. Por eso dice, pasadas estas cosas, sosegada ya dice la ira del rey Asuero, dice, acordóse, dice, de Basti y de lo que hizo, desobedecer al rey. Y en esos tiempos era, acuérdense, era un rey de Medo de Persa, que eso eran considerados como dioses. Y dice, y acordóse, dice, de Basti de lo que hizo y de lo que fue, dice, sentenciado contra ella, que nunca más viera el rostro del rey. Se supone que Basti fue como encerrada en un lugar donde nunca más pues tuvo el privilegio de ser, de presentarse nuevamente ante el rey. El versículo 9 dice eh, bueno, el resto de la historia nos cuenta de que los príncipes aconsejaron al rey que buscara doncellas vírgenes hermosas para que se pudiera elegir una nueva reina y sustituirla en vez de Basti. Allí entró el papel de Adasa, Esther, que dice que fue la que halló más gracia ante el rey. Y dice el versículo 9, aquí comienza la historia, dice de Esther, y la moza dice, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, pero delante de quién? De Agai. Agai era el eunuco encargado de las mujeres del rey. Por eso dice, la moza agradó a sus ojos, no fue que de un solo vio al rey, sino que era el jefe de los eunucos. Y halló gracia delante de él porque lo que hizo, darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7, dice, convenientes doncellas de la casa del rey, y pasó, la dice, con sus doncellas a lo mejor de la casa, dice, de las mujeres. O sea, de que Esther halló gracia ante el jefe de los eunucos, le dio rápidamente lo que necesitaba, la pasó a los mejores de las habitaciones, y no solo eso, sino que le dio, dice, 7 doncellas para que la atendieran, para que estuviera a la orden de Esther. Mis apreciados hermanos, pero hasta aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué relación vemos con lo que se estudió el día de ayer? ¿Cuál es la diferencia que usted nota?
Muy bien. Hay lo que a continuación sigue, dice, parece que Mardoqueo como funcionario de la realeza, dice, estaba sentado a la puerta del palacio y residía, dice, en la ciudad de Susa, con Esther, su hija adoptiva o prima. Debido a su posición, dice, el lugar en que vivían, estaban, dice, inmersos en la cultura persa. ¿Qué le digo? Ya Mardoqueo vivía bien, estaba bien. Por eso no se quiso ir allá para la tierra de sus ancestros. Muy bien. Esta debe ser, dice, al menos una parte de la razón por la que eligieron a Esther para presentarla ante el rey. Esther fue llevada, dice, a la casa del rey, al cuidado, dice, de Agai, guarda de las mujeres. Ahora, vamos a los otros textos que están del 10 al 20 y ahí eh, se desarrolla la parte completa que falta de la historia, donde dice el versículo 10, Esther dice, no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Yo por eso estoy insistiendo en lo que se estudió el día de ayer. ¿Qué diferencia nota usted? Esther y Mardoqueo no declararon que eran judíos, no declararon que eran israelitas. Ellos se mantuvieron callados. Y realmente, por eso dice, ¿qué estaba sucediendo aquí? ¿Y por qué Mardoqueo le dio esa orden a Esther? Es la pregunta. Y lo que a continuación sigue, para mí, sinceramente, yo no lo comparto. Es mi pensar personal y usted, mi apreciado hermano, usted puede percibir de otra manera. No todos percibimos el mismo mensaje en la lección. Yo tengo ese concepto claro y usted podrá percibir otra cosa, pero vea, le voy a leer textualmente lo que a continuación sigue y le voy a explicar el por qué yo no comparto eso. Aunque el texto no dice, dice exactamente por qué dice, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y en una religión extraña que, que como veremos, dice, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y sobre su pueblo. Yo diría también sobre su fe, sobre su religión. Entonces, dice que fueron prudentes. Pregunto, que yo me hago, y pregunta que me hago, y pregunto, ¿será que conviene negar nuestra fe en momentos que nos vamos a ver difícil? Cuando le pregunten, ¿tiene ese tiempo, hermano? Cuando le pregunten, ¿es usted adventista del séptimo día? ¿Se va a quedar allí así moviéndose, como decimos, como ligota, para un lado y para otro y no responder? ¿O va a decir rotundamente no? ¿Va a decir que no? Vea, es un problema, pero pareciera que como que nos están motivando a que cuando nos veamos en momentos difíciles, neguemos nuestra fe, nuestra religión, en lo que hemos creído, en lo que realmente tratamos de mantenernos firmes y fieles en normas y principios. Es más, cuando usted da un testimonio de que es un buen verdadero adventista del séptimo día, cómo come, cómo se viste, cómo bebe, cómo habla, lo van a identificar, lo van a identificar, hermano. Usted no podrá negar que es un adventista del séptimo día. Como estas personas al final de cuentas no lo pudieron negar y tuvieron que decirlo. Usted en el resto de la semana vamos a leer todo el libro de Esther prácticamente y vamos a ver pues que llegó un momento en que Mardoqueo, como decimos, le cayó el razonamiento en la cabeza y le dijo, bueno, tienes que ir ante el rey y decir que eres judía, que eres de ese pueblo al cual él ha condenado a muerte a través de Amán. Y efectivamente, hermano, son motivaciones que debemos de tener cuidado y ver cómo nosotros las observamos. Para mí, en ningún momento, ya sea como dice acá, leo nuevamente, como veremos, dice, podían, bueno, lo leo nuevamente todo.
Aunque el texto dice, no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y en una religión extraña, que como veremos, dice, podían ser hostiles, peligrosas. Fueron, dice, prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Para mí que no fueron prudentes, cometieron un error. Y el error ese les estuvo, yo diría, de muchas aflicciones. Después vemos a un Mardoqueo tirado en saco y ceniza, dice, ayunando para que el milagro se diera, ¿verdad? De que Dios interviniera y los liberara de la mano de Amán. Hermanos, vamos a sufrir consecuencias al declarar nuestra fe. Claro que van a haber sus consecuencias, pero más terribles pueden ser las consecuencias a como están diciendo acá, que seamos cuidadosos. Eso para mí no es ser cuidadoso. Eso es negar definitivamente la fe. Y que vamos a negar la fe, que vamos a negar vamos a guardar silencio sobre la familia y el pueblo. Bueno, eso no puede ser, no puede ser. Así es que pienso que es el error que cometió Mardoqueo con Esther, no identificarse como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos siervos de Dios, adoradores del verdadero Dios, como Daniel y sus amigos lo hicieron al principio. Yo hoy entiendo por qué nos hablaron de Daniel el día de ayer domingo, porque realmente ellos fueron fieles y se mantuvieron fieles a sus normas y a sus principios. La primera experiencia que se leyó el día de ayer de Daniel era esa, que dice que Daniel y sus amigos se propusieron mantenerse firmes y fieles y no aceptaron la comida ni la bebida del rey. Allá la otra lectura fue que los tres hebreos, ya Daniel no estaba en ese momento, solo tuvieron los tres, se mantuvieron fieles y no adoraron la estatua. Cuando el decreto fue, solo a Daniel le tocó. Los otros tres a ver a dónde estaba. Pero solo a Daniel le tocó, pero Daniel se mantuvo firme y fiel. A pesar del decreto que el rey Darío había dado, él siempre se mantuvo firme y fiel y oraba sus 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén, hacia el templo. Y no se lo impidieron. ¿Hubieron consecuencias? Claro que hubieron consecuencias. Vimos la mano poderosa de Dios, vimos la mano poderosa de Dios, tanto en el horno de fuego como en Daniel en el foso de los leones. Y lo vimos también en la maravilla que Dios hizo en la vida de ellos, que al cabo de 10 días, al mantenerse firmes y fieles a la norma del principio, realmente fueron mejores 10 veces más que los demás. Eso indica, hermano, que si usted está de parte de Dios, manténgase firme y fiel y Dios hará la obra en su vida. No cometamos, yo para mí es eso, no cometamos el error de Mardoqueo y Esther. Eh, Aunque la lección pareciera que el actor de la lección acepta de que dice que es parte de ser prudente, de tener prudencia. Pero yo insisto, es mi pensar personal, no comparto ese tipo de prudencia, sino que debemos de ser fieles y mantenernos fieles a nuestras normas y principios. Claro, van a haber consecuencias, pero Dios estará con nosotros y Dios nos sacará más que victoriosos. Quiera el Señor, mis hermanos, de que no neguemos nuestra fe, a pesar de la condición, del problema, y que usando de prudencia, no, 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 no. Dios no acepta ese tipo de oración, de que le estemos negando y después diciendo que somos hijos de Dios y rogando sus milagros o su bendición y su protección, como lo dice Esther. Bien, ahora la pregunta con la que quiero terminar es que está interesante como para que usted la discuta y también pues la analice y pueda sacar algunas conclusiones. Dice, piensa en qué circunstancias, oiga bien, lo siguen motivando, piensa en qué circunstancias podría ser prudente. Quítale la palabra prudente y dígale negar su fe. ¿En qué circunstancias usted podría negar su fe? Lo amenazan que lo van a matar y no dice cuál es su verdadera fe. Usted va a decir, no, pues yo soy católico, soy a saber de qué, menos adventista, ¿verdad? Piensa en qué circunstancias podría ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe.
Tremendo, tremendo. Y nunca deberías hacer, lo dice, y viene la pregunta. Esto me gusta porque por lo menos nos deja para que reflexionemos. O nunca deberíamos de hacer esto, negar nuestra fe. Y también pregunta, ¿por qué? También pregunta, ¿por qué? Analícelo, hermano. Analícelo. Que Dios le ayude realmente a que vayamos formándonos un carácter que realmente nos mantengamos firmes y fieles. ¿Qué dice Elena de White en su escrito? Dice que ha llegado el momento en que la iglesia necesita hombres y mujeres, dice que se mantengan firmes y fieles, dice, a las normas y principios como la brújula al polvo. Hombres y mujeres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. ¿Cuál que vamos a estar ahí con prudencia? Eso para mí no va. Yo no sé si estoy equivocado, pues si estoy equivocado, yo espero que el Señor me saque de la equivocación, pero de que voy a estar allí diciendo, negando mi fe en momentos que me convenga y en momentos que me convenga, pues voy a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero adventista del séptimo día, pues pienso yo que eso es como tener una doble moral. Que Dios nos ayude a ser fieles como Daniel y sus amigos, que para mí que ese es el ejemplo, ese es el mensaje de esta semana en este estudio, que no neguemos a nuestro Dios y Dios estará con nosotros. Que Dios te bendiga en el inicio de esta semana. En mi deseo y oración.